¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Últimos días de campaña electoral. El domingo todos a las urnas a decidir por el país. Ya mismo les damos detalles de las actividades proselitistas. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. Empezamos con otro tema. Organizaciones sociales amenazan con movilizarse a las calles en rechazo al pretendido desconocimiento de la deuda del gobierno con el Seguro Social. La decisión está en manos de la Contraloría General del Estado. La posición oficial desconociendo una deuda de 2.506 millones de dólares para el Fondo de Salud con el IES parece no negociable. No obstante, la Ley de Seguridad Social establece, por ejemplo, que el jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IES, en las mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. Y para otros expresidentes del Consejo Directivo del IES es argumento suficiente que permitiría cuantificar las atenciones generando la deuda que se pretende desconocer. El Frente Unitario de Trabajadores y las organizaciones sindicales advierten que si es que el gobierno mantiene su posición de desconocer la deuda que mantiene con el Seguro Social, saldrán con su protesta a las calles. No descartan acciones legales en contra de los directivos que han optado por desconocer esta deuda. Y esta vez se han agrupado porque consideran que el IES corre peligro y si no se reconoce la deuda, tomarán otras medidas. Volveremos a las calles, iniciaremos las manifestaciones con todo el pueblo en general, porque esto no afecta solo a los trabajadores. El gobierno, cualquiera que sea este o el otro gobierno, tiene que pagarse esa deuda. Más de 2.500 millones de dólares que constaban en las cuentas por cobrar del Seguro Social no pueden desaparecer sin que haya responsables y por ello piden la intervención de las autoridades. Que no hay reglamento y no se puede pagar. El único que tenía que publicar, si era por falta de reglamento, se llama Presidente de la República. Si la posición oficial se mantiene, las movilizaciones se anuncian para el mes de abril. A la protesta se sumarían los indígenas, campesinos, jubilados y otros movimientos sociales. Fausto Yepes, 24 horas. La audiencia de juzgamiento en el delito de cohecho en Petroecuador podría concluir este martes luego de los alegatos finales de la Fiscalía y los abogados de la defensa. Este sería el primer juicio penal en el que se dicte sentencia. El juicio por cohecho en Petroecuador contra el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo y otras 16 personas, entró en la recta final. Este lunes concluyó la presentación de pruebas documentales y entraron a los alegatos finales, donde se confrontará la tesis de la Fiscalía y los argumentos de los abogados de cada uno de los 18 imputados. Por lo menos le dan el derecho a expresarse, a exponer, pero no creo más allá de unos 20 a 30 minutos, porque realmente no hay de qué defenderse. La Fiscalía no presentó absolutamente nada. La mayoría de abogados de la defensa coinciden que la Fiscalía no logró probar el delito de cohecho, ni con los testimonios de los testigos, ni con la prueba documental. Más aún cuando el informe de la Unidad de Análisis Financiero, considerado clave, no se incluyó en el proceso. Simplemente se lo entrega a Fiscalía para que hagan alguna investigación, pero que no es un documento sustento de nada, como se pensó, pues en base a eso, al menos Javier Vaquerizo fue detenido con ese documento. Ni documentos que estaban en idioma inglés. Que no fue traducida al español, entonces por eso no puede ingresar y tiene que ser excluida dentro de la asistencia. En todo caso, el Tribunal Penal escuchará los alegatos de las partes y podría anunciar la sentencia este mismo martes o tomarse unos días para deliberar y convocar en los próximos días para anunciar la sentencia. Sentencia que sería la primera de al menos 4 juicios penales que están en trámite alrededor de los casos de corrupción en Petroecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El candidato a la Asamblea por Concertación, César Montúfar, encabezó un plantón en las oficinas de la Fiscalía General en el norte de Quito. El objetivo de la manifestación fue exigir que se revelen los nombres de los involucrados en el caso de los sobornos de Odebrecht. Montúfar llamó a otros candidatos y movimientos políticos a unirse a la iniciativa durante esta semana y a promover la transparencia desde las calles, cuando faltan pocos días para las elecciones generales. Es el momento de que los ciudadanos, es el momento de que los políticos honestos de cualquier
tienda o bandera política. Exija con fuerza, exija con firmeza que esto se tiene que acabar y que en el Ecuador tiene que haber justicia. A que exijamos a la Fiscalía a que haga público los hechos de corrupción, a que haga pública la lista de nombres que están implicados en el caso Odebrecht, para que el pueblo ecuatoriano pueda ejercer libremente e informadamente su voto el próximo 19 de febrero. Ya no podemos esperar nada de este fiscal cómplice, porque los ecuatorianos tenemos que conocer si hay candidatos que están siendo investigados. Se trata de ponernos de acuerdo en este momento, en que la protesta y en la calle es donde vamos a resolver este problema. El 90% de los miembros de las juntas receptoras del voto han sido capacitados sobre sus funciones el día de las elecciones. Les contamos varios aspectos que deben aprender para el correcto funcionamiento de la junta receptora del voto. ¿Quién me dijo que era presidente de mesa? Son los miembros de juntas receptoras del voto, en su mayoría jóvenes, que acuden a las capacitaciones para las elecciones de este domingo. ¿Tienes alguna idea de eso, considerado también que es tu primera votación? Sí, un poco de idea, o sea, espero no equivocarme. Entonces, por eso vengo a prepararme. Hasta la fecha, de un universo de notificados del 93.3%, el 90% está ya capacitado. Nosotros dividimos a la capacitación en dos momentos. Un momento teórico, en donde se da las bases para realizar el trabajo, y un momento práctico. Estas se realizaron en instituciones educativas y también en los sitios designados por las delegaciones provinciales. Aquí les enseñan la función de cada miembro de junta, cómo llenar el acta y, entre otros temas, la forma de proceder con las papeletas. Como hay 2 papeletas de más, simplemente al azar, como hizo la compañera, sacamos las 2 papeletas, no sabemos de quién es, las doblamos, las mutilamos a la mitad, ponemos 2 papeletas anuladas por sorteo y estas papeletas que ya no las vamos a utilizar, las ponemos en el paquete. Esto, mutilar y anular papeletas sobrantes, explica Teodoro Maldonado, es parte de la ley y el protocolo. Y esas papeletas son mutiladas parcialmente en presencia de los delegados de las organizaciones políticas. El señor que va a votar militares, digamos, con Q, él puede votar en esa mesa y punto. Por eso decía, es un voto facultativo. Y aunque hay preguntas y respuestas, miembros de junta como Stephanie, estudiante universitaria, considera que no es suficiente aún la capacitación que reciben. Debería ser un poco más amplia, debido a que es un cargo bastante difícil para muchas personas, no solo para mí como presidenta. Incluso deberían enfocarse en que hay mucha gente que somos primerizos en esto. Todos estos aspectos, más la forma de proceder con el voto facultativo, son parte de los temas que incluye la capacitación, que continuará hasta el sábado previo a los comicios. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. 5 papeletas recibirán los electores de este 19 de febrero. Las autoridades del Consejo Electoral recuerdan cuáles son las formas correctas de votar y también las sanciones para quienes no acudan a las urnas. Son 5 las papeletas que al acercarse a la junta receptora del voto usted recibirá. La del binomio presidencial con 8 opciones para votar. La de asambleístas nacionales que consta de 15 listas y en la que se deben elegir 15 dignidades. La de parlamentarios andinos con 11 agrupaciones políticas y 5 aspirantes. La de la consulta popular sobre los paraísos fiscales. Y la de asambleístas provinciales cuyo número de listas y de candidatos variará dependiendo de la provincia y circunscripción en la que le toque votar. El ciudadano tiene que elegir el número de candidatos que estén en la papeleta. En cuanto a la manera correcta de sufragar, se reconocerá como voto válido en papeletas unipersonales, es decir, en la de los presidenciables, el trazo de una raya vertical, de un visto o de una X en la casilla correspondiente, e incluso sobre el logo del partido o movimiento político al que pertenecen. Lo que no se aceptará será la realización de más de un trazo en esta papeleta electoral. De hacerlo, la anulará. Y lo mismo regirá para la papeleta de la consulta popular. Una rayita dentro del casillero que le corresponde. Hay personas que ponen un visto, claro, pero siempre y cuando esté dentro del recuadro. En las papeletas pluripersonales se considerará como voto en plancha si se hace una rayita vertical por casilla de los candidatos de una misma lista o una sola raya larga. También si se dibuja un visto sobre el logo del movimiento o partido, o si se utilizan vistos, X e incluso algunos trazos irregulares, siempre y cuando estos últimos sean verticales. La papeleta se anulará cuando el trazo simule un garabato y cuando el voto individual sea
asignado a más el número de candidatos que se deba seleccionar. Pero si hay menos, ahí el voto es válido, porque significa que simplemente está eligiendo por 3 candidatos de 5 opciones que puede elegir. Una vez terminado el ejercicio, usted podrá depositar las papeletas en 2 urnas. En la de la izquierda irán las de presidenciables y la de la consulta. Y en la derecha, las de parlamentarios y asambleístas. Cabe recordar que si usted no acude a sufragar, deberá pagar una multa del 10% del salario básico unificado, es decir, $37.50, más 8 del costo de una especie valorada. Y si era miembro de la Junta Receptora del Voto y no se presentó, la sanción será del 15% del sueldo oficial, lo que equivale a $56.25, más los $8 de la especie valorada y los $37.50 de la multa por no presentarse a votar. Luisa María Heredia, 24 horas. Durante esta semana, los candidatos a la presidencia de la República empiezan a cerrar sus actividades de campaña electoral en distintas provincias del país. A días del cierre de las actividades proselitistas, los 8 presidenciales recorren el país. En Cuenca, Paco Moncayo, acompañado de candidatos a la Asamblea, recorrió la capital Azuaya y allí volvió a exigir respuestas sobre Odebrecht. ¿Por qué se han iniciado acciones legales en otros países? Presidente, por su propio honor, usted está obligado a publicar la lista. Los electores necesitan saber para evitar que estén entre los candidatos. Mientras Guillermo Lasso cumplió agenda en Guayaquil y visitó algunos barrios populares de la ciudad. Dijo además que el fiscal general del Estado debe llamar al candidato Jorge Glass a declarar luego de todas las denuncias en su contra. Para que él le diga ante la justicia, no solo ante la prensa, bajo juramento, ¿por qué se hablan tantas cosas de él? Lenín Moreno recibió en su casa de campaña en Quito a representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas. Con ellos llegó a un acuerdo por un Ecuador plurinacional e intercultural. Además, Moreno defendió a su compañero de fórmula y se refirió a lo que han dicho de él en esta última semana. Eso no son sino sandeces y compañeros, gracias. Campaña sucia. Patricio Zuquilanda ofreció una rueda de prensa en la sede de Sociedad Patriótica en Quito. Allí habló sobre su plan para los militares en caso de llegar a Carondelet. Vamos a eliminar todas las partidas presupuestarias para compra de armamento militar para las guerras bélicas. ¿Qué es lo que van a hacer los militares? Conjuntamente con la policía nos van a ayudar al desarrollo de la seguridad interna del país. Cintia Viteri hizo un recorrido por las principales calles de Esmeraldas y en horas de la tarde estuvo en Santo Domingo, donde explicó su plan de gobierno. Las viviendas sin entrar a 20 años y con cuotas muy bajas, generamos no solamente un techo para nuestros hijos, sino que generamos trabajo para maestros, para obreros, para ingenieros civiles, para arquitectos. Mientras Iván Espinel recorrió los barrios de Guayaquil, acompañado de algunos candidatos a la Asamblea Nacional. En esa misma ciudad, Dalo Bucaram de Fuerza Ecuador tuvo agenda de medios. Y Washington Pesantes estuvo en Manabí. Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias, la policía encontró al menos 15 huellas dactilares que corresponderían a los sujetos y a la mujer que asaltaron el edificio del gobierno zonal de Guayaquil el viernes. Agentes especializados analizan los videos del atraco. Esta mañana el jefe del circuito Kennedy Norte mantuvo una reunión con los representantes del gobierno zonal, responsables de la seguridad. Según las primeras investigaciones por parte de la Policía Judicial, se trataría de un robo sistemático. Los videos captaron el momento preciso en que los delincuentes ingresaron a las oficinas de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno zonal. Están siendo analizados. 8 tipos vinieron y había un tiroteo y comenzaron a robar acá en la parte principal. La gente empezaron a decir, adentro hay pistoleros, pistoleros. Por su parte, agentes de criminalística encontraron 15 huellas dactilares en varias superficies del lugar. Estas serán cotejadas al sistema AFIS para poder identificar a los posibles autores del robo. Mientras, los usuarios ahora exigen mayor control en la parte de atención al público, tal como en las otras áreas de ingreso. ¿Cómo llegan los ladrones hasta adentro? Porque hay contacto con los mismos, porque así nomás, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a saber que hay dinero adentro? Apenas 2 minutos duró el atraco que sembró pánico y terror dentro y fuera de la institución por llevarse el monto de casi $50.000. Este robo es una clara señal de la peligrosidad con la que continúan actuando los antisociales. El modus operandi de esta agrupación delictiva, liderada según los primeros datos por una mujer, apunta a entidades bancarias y robos en grandes proporciones. Así es, una estructura delictiva en la que participaba
una mujer y estamos verificando en qué vehículo se transportaban. Algunos de estos sujetos son parte de la cadena de otros robos registrados en el puerto principal. Catalina García, 24 horas. El sector empresarial, mediante un comunicado dirigido a Tamara Merizalde, presidenta del Cordicom, expresó su preocupación por el desarrollo del concurso para la asignación de 1.472 frecuencias de radio y televisión. El gremio considera que este tema debería separarse de cualquier influencia derivada del proceso electoral en curso, dejando su resolución a las autoridades del próximo gobierno. Argumenta además que el concurso no contó con mecanismos de participación ciudadana para vigilar el proceso, que debía ser público y transparente. El ex defensor del pueblo que se está postulando a la reelección, Ramiro Rivadeneira, es el mejor puntuado dentro del concurso para elegir a esta autoridad del Estado. El informe de la etapa de recalificación de méritos, acción afirmativa, así como las pruebas escritas y prácticas, fueron aprobados por la Comisión Ciudadana de Selección, que está al frente del concurso de oposición y méritos para la designación del nuevo defensor del pueblo. El miércoles pasado, Teleamazonas emitió una información sobre la situación de pequeñas y medianas cooperativas de ahorro y crédito. La nota hacía referencia a la nueva normativa y las afectaciones que podrían sufrir las cooperativas con menos de $2 millones en activos. En la graficación pusimos tomas de cooperativas que no corresponden a este segmento ni tienen nada que ver con el tema, como es el caso de la cooperativa de ahorro y crédito Andalucía Limitada. Lamentamos el error y las molestias que pudimos haber causado.